buenas y bienvenidos a Hecho Reviews. Hoy encima de la mesa tengo el iFi Audio Zen 1 Signature. Y este DAC me ha sido enviado por iFi Audio para que lo pruebe, para que publique esta reseña. No han habido solicitudes ni comentarios de iFi y haré todo lo posible como siempre para ser lo más imparcial que pueda en mi review. En la descripción del vídeo dejaré enlace a la página oficial del Zen 1 Signature y como siempre es un enlace no afiliado. El Zen 1 Signature es un DAC que cuesta poco menos de 350 euros, lo que lo coloca bastante por encima de algunos de los dispositivos recientes que he revisado de la marca, pero aún está en los niveles más bajos de su rango de precios, que van desde menos de 100 euros hasta más de 2.500 euros. El Zen 1 Signature, o el Z1S por brevedad, es un DAC puro que sigue con la estética general y la construcción de la línea Zen. Y en otras palabras, no hay amplificador de auriculares en este dispositivo, ni hay un control de volumen ni nada por el estilo. Según iFi, el Zen 1 Signature se construye utilizando la etapa DAC del Zen DAC V2, pero agregándole entradas digitales adicionales, aunque con algunas advertencias a las que voy a llegar ahora dentro de un momento, y está basado en el conjunto de chips Burr Brown, que es la forma habitual, aunque no es la única, pero sí que es la forma habitual en las que iFi presenta sus sonidos de la casa. Llegados a este punto ya he desempaquetado muchos dispositivos iFi y la experiencia la verdad es que suele ser lo mismo, solo son los contenidos lo que difieren entre ellos. Es decir, viene bien embalado de forma sencilla y sin florituras. Esto no quiere decir que sea un empaquetado barato, sino que optan por la simplicidad y la funcionalidad, asegurándose de que todo está bien empaquetado, pero sin exagerar. En caso de que no hayas visto nunca ninguna de mis reviews anteriores de iFi, pues viene una caja blanca sin florituras dentro de una funda de cartón que muestra el dispositivo en la parte delantera y las especificaciones en la parte de atrás. En el caso del Zen 1 Signature, pues dentro de la caja encontramos obviamente el dispositivo. Viene la fuente de alimentación, que es un iPower 2. Viene un cable de USB y un cable RCA, la antena Bluetooth y la habitual guía de manual de usuario de estos sencillos y una pegatina iFi. O sea, lo típico que viene con los productos iFi. Si bien algunos se podrán quejar de que no se incluye un cable balanceado, especialmente porque los cables de 4,4 a 2XLR no son la cosa más fáciles o baratas de obtener, pero yo creo que el contenido es justo y la verdad es que estoy contento de ver la inclusión de una fuente de alimentación decente. Si bien la línea Zen utiliza la misma forma para todos sus modelos, sí que existen ligeras diferencias entre los diferentes modelos, principalmente en el color y el material del acabado. En el caso del Zen 1 Signature, el exterior es de aluminio de color azul oscuro, con el logotipo de iFi en la parte superior, y un panel frontal y trasero en color de aluminio negro cepillado. Esto coincide con otros dispositivos Signature de la línea Zen, pero sí que varía en el color en comparación, por ejemplo, con el Zen Stream, que utiliza una carcasa gris y paneles cepillados plateados. Yo creo que sería bueno ver el Zen Stream disponible en un par de acabados diferentes para poder combinarlo con cosas como la línea Signature, pero eso es otra cosa. El estilo de la línea Zen ya no es nada nuevo, ya que existe desde hace bastante tiempo, pero sí que sigue siendo único, destacándose de otras marcas y modelos con una estética que a mí realmente me gusta. Tiene una especie de combinación retromoderna que, te guste o no, siempre atrae el ojo sin ser demasiado llamativo a la misma vez. En la parte frontal tenemos dos luces bastante grandes que se iluminan y cambian de color según los formatos de entrada y salida. La del centro muestra el logo de iFi cuando está iluminada. Espera un segundo, vamos a encenderlo mejor. A ver, vamos a apagar esta luz un momento para que lo veáis mejor. A ver, lo que os decía, en la parte delantera tenemos estas dos luces que son bastante grandes. La del centro muestra el logo de iFi cuando está encendido o está iluminado.
Y la verdad es que yo no soy gran fan de este LED tan grande de la derecha, que es el de formato de entrada, pero sí que es algo que es fácil de ver desde la distancia y tampoco es demasiado brillante, o sea que no molesta hasta el punto de que sea problemático si lo colocas debajo de un televisor, un monitor, etcétera. Al igual que todos los productos Hi-Fi que tengo en mis manos, vamos a encender la luz mejor y desenchufo esto un segundo. Como he dicho, igual que todos los productos Hi-Fi que he tenido entre mis manos, está bien construido, no muestra signos de recortes en la construcción y en general la construcción y la estética del dispositivo pues son típicas de Hi-Fi y yo no tengo absolutamente ningún problema con eso. Antes de entrar en la funcionalidad del dispositivo, que no siempre es tan sencillo como parece, vamos a echarle un vistazo a las conexiones y los controles del Z1S o el Zen 1 Signature. Empezando por la parte de atrás, tenemos una salida 4,4 balanceada, tenemos una salida no balanceada RCA, una entrada y salida SPDIF coaxial, una entrada óptica, la entrada USB 3, el enganche para conectar la antena Bluetooth y la entrada de fuente de alimentación. Y en la parte delantera tenemos el botón de encender y apagarlo, el botón de seleccionar la fuente con sus tres LEDs debajo para mostrar en qué está seleccionado. Tenemos este LED que hemos visto antes que muestra el formato de audio digital. El LED este a la derecha que nos muestra el formato de audio de entrada. Y tenemos el botón para el emparejamiento de Bluetooth y para encender y apagar la pantalla. En cuanto a las conexiones, pues obviamente las conexiones analógicas son bastante sencillas. El de 4,4 brinda una salida balanceada que se puede conectar a un amplificador externo, ya sea de auriculares o altavoces, aunque sí que necesitarás comprar el cable, ya sea de 4,4 a 4,4 si estás utilizando pues otra cosa de Hi-Fi o otro amplificador que tenga una entrada 4,4, o un cable de 4,4 a XLR doble, no dual, que, como he dicho, depende del amplificador que vayas a utilizar, pero sí que tendrás que comprar el cable. La salida RCA es obviamente una salida no balanceada, con lo que puedes hacer lo mismo, solo que la conexión pues, va a ser no balanceada. Luego, la conexión coaxial SPDIF funciona tanto como entrada como de salida. Si el DAC está puesto en modo SPDIF, entonces este conector es automáticamente una entrada. Y si el DAC está en USB o en Bluetooth, pues entonces este conector se convierte automáticamente en una salida, lo que te permite convertir USB o Bluetooth en una conexión digital para poder conectarlo a otro DAC. La entrada óptica solo funciona como una entrada, nuevamente cuando estás seleccionado el modo SPDIF, y no funciona como salida. También vale la pena señalar que tanto la entrada coaxial como la óptica están en la misma selección de entrada. Si vamos aquí adelante tenemos Bluetooth, tenemos USB y tenemos SPDIF. Pues en el modo SPDIF ambos conectores están conectados a la misma entrada, lo cual quiere decir que no puedes elegir entre ellos. Si ambos conectores están recibiendo una señal, entonces el coaxial tendrá prioridad. En otras palabras, si estás reproduciendo algo que está conectado a la entrada óptica y luego alimentas algo a la entrada coaxial, el dispositivo cambiará a la fuente coaxial. Sin embargo, cuando se deje de reproducir a la fuente coaxial, no volverá a cambiar la óptica. Tendrás que o desconectar el cable o reiniciar el dispositivo. Y esto no es una gran opción si eres alguien que quiere usar ambas entradas, pero si solo vas a utilizar uno, pues entonces no es un gran problema, pero sí es algo a tener en cuenta si piensas utilizar ambas entradas. A mí me gusta la opción de convertir digitalmente USB Bluetooth a coaxial, aunque en mi caso personal, obviamente, me hubiera gustado más que la salida óptica fuera la salida en vez de la de coaxial, simplemente por cómo tengo yo el sistema, como he dicho. Entiendo que es un escenario completamente personal. Pero la función en general es muy útil, por ejemplo, si tienes el DAC alimentando un amplificador de auriculares con la fuente de no sé, un ordenador, un teléfono, pues puedes utilizar lo que es la salida coaxial para alimentar un sistema de altavoces principal o a un receptor, etcétera.
Y así, pues obviamente agregas la funcionalidad Bluetooth y USB a cualquier DAC existente que ya tengas. En cuanto a Bluetooth, si bien yo no soy gran usuario de Bluetooth, excepto cuando estoy en el coche o cuando me estoy moviendo mucho, pues he encontrado que la conexión es muy estable, con buena recepción y distancia, lo que me ha permitido ir a la habitación adyacente a mi oficina sin pérdida de conexión ni experimentar caídas. Y en cuanto a formatos, pues el Z1S acepta PCM hasta 192 kHz, DSD hasta 12,3 MHz, DXD 352.8 y 384, MQA, Bluetooth 5.1 y todos los códecs aptX, aptX HD, adaptivo, LL, LDAC, vamos, que cuanto a códecs a Bluetooth, los tienes todos. Por lo tanto, deberías de estar cubierto, da igual qué tipo de formato estés queriendo utilizar. Encuentro que describir el sonido de un DAC es como poco difícil. Es una combinación de lo que mi cerebro quiere o mi cerebro me dice que debería escuchar, lo que mis oídos creen que estoy escuchando y muchas palabras descriptivas que en realidad no tienen mucho sentido. Se ha dicho muchas veces y se han probado también muchas veces que en una prueba a ciegas es muy difícil o incluso casi imposible identificar diferentes DACs al menos que haya algún problema con uno de ellos. Sin embargo, en una prueba no ciega, es decir, sabiendo lo que estamos escuchando, el cerebro agrega sus propios datos y nos hace escuchar cosas que quizás en realidad no escuchamos. Ahora, si esto es un problema, personalmente yo no creo que lo sea. La música se trata de disfrutar y si estamos disfrutando de algo, pues ¿qué importa si el disfrute proviene de las especificaciones sobre el papel o de las fantasías que tenemos en la cabeza? Simplemente siéntate y disfrútalo. Es algo así como probar algo en un plato que en realidad no está en los ingredientes, pero le sacamos ese sabor. Y si nos gusta, pues, ¿qué más nos da? Y con el Z1S se trata de disfrutar. Al menos eso es lo que yo siento después de usarlo durante las últimas semanas y probarlo con una variedad de amplificadores diferentes, tanto con auriculares como con altavoces. Tengo la impresión de que el Z1S presenta más del sabor hi-fi ese cálido que muchos otros de sus DACs y combos. No parece ser tan detallado cuando se combina con amplificadores muy resolutivos, pero le da una presentación más redondeada a la música. Esto no quiere decir que no esté detallado, no le falta nada, simplemente no parece enfocarse en eso. Mi forma habitual de referirme a esto en términos que quizás tienen sentido para mí, pero probablemente no para otros, es como cuando se ha masterizado una pista. Con esto me refiero a que cuando haces una grabación en la que tienen múltiples pistas con instrumentos y voces, cada uno en su propia pista y sus propios procesamientos, etcétera, pues luego cuando masterizas la pista final, todo eso se convierte como en una pista más finalizada y más fluida. Y esa es un poco la sensación que me da. Algo que he encontrado con el Z1S, que parece ser mucho más evidente que con otros DACs que he probado de la marca, es la sinergia. Sí, ese es otro término que hace que muchas personas pongan los ojos en blanco, pero mm, descubrí que me encontré disfrutando del Z1S más emparejado con ciertos amplificadores que con otros. De hecho, una de mis combinaciones favoritas, que fue completamente inesperada, ha sido con el JDS Labs Atom. Y en realidad solo probé este conjunto por puro accidente, porque cuando recibí el Z1S en mi oficina, pues no lo había investigado en absoluto, que no es nada sorprendente para mí, y no sabía que era solo un DAC. Por alguna razón yo automáticamente pensaba que era un combo. Entonces lo abrí, cogí los Kiwi Ears Quintet, que los he estado probando y voy a publicar la reseña en breve, por cierto, pero cogí los Kiwi Ears Quintet y procedí pues a no encontrar ningún lugar donde conectarlos al Signature. Y como el Atom vive sobre mi escritorio, que lo tengo alimentado en Modi 3 Plus y es básicamente mi fuente permanente para las KPH40, que los utilizo para conferencias telefónicas, pues consumo de multimedia simple, etcétera, durante todo el día, pues en lugar de ese paciente, cogí el Atom y lo conecté a la salida no balanceada del Z1S y pasé a disfrutar del resto del día.
Y de hecho, disfruté tanto de la combinación que, aunque traje otro par de amplificadores a la oficina, pasaron unos días hasta que finalmente cambiara de amplificador. Y es que con el Atom, el Z1S parece presentar una firma muy clara, precisa y cálida, que es algo que realmente disfruto para mis géneros musicales preferidos, que se centran principalmente en voces e instrumentos acústicos, como he dicho muchas veces. Y si bien usé mucho los Quintet, pues también usé el KPH-40, el Hi-Fi-Man H1000SE, el Sennheiser 600, los Hi-Fi-Man Svannar, los Hi-Fi-Man Edition X, que son todos auriculares IEMs que se alimentan fácilmente y en la mayoría de los casos reflejan las fuentes, o al menos mi cerebro me dice que reflejan las fuentes. Y otros amplificadores que me gustaron con estos auriculares IEMs y alimentados por el Zen One Signature fueron el Asgard 3 y el Hi-Fi Griffon, los cuales parecían tener una muy buena sinergia con el Z1S. Sin embargo, sí que descubrí que cosas como el 789 o el L30 pues sonaban un poco digitales y más bruscos. Y sé que esto es de esperar debido a la forma en la que esos amplificadores son por naturaleza, que es una de las razones por la cual me gusta utilizar el 789 para hacer pruebas, pero aún así los encontré con un sonido un poco más digital de lo que hubiera esperado, basado en la calidad natural que parece aportar el Z1S. Cuando lo combiné con el Echo Mark II, que ya es más cálido de por sí debido a esa naturaleza de las válvulas, el resultado me pareció agradable, pero no diría que es el mejor emparejamiento que he escuchado con ese amplificador. Las cosas parecen estar un poco demasiado redondeadas para mi gusto. Una última cosa a tener en cuenta es que la salida del Z1S desde los RCA no balanceados supera los 3 voltios, que es bastante más que la salida habitual de unos 2 voltios y cuarto, creo que es, de una conexión no balanceada. En realidad, eso puede causar distorsiones en la entrada de ciertos amplificadores dependiendo del diseño de la etapa de la preamplificación del dicho amplificador. Y como no hay control de volumen en el Z1S, deberías bajar la fuente, ya sea el ordenador, el teléfono, lo que sea, si te das cuenta que es algo que te sucede con tu amplificador. Y también vale la pena señalar que si bien el Z1S funcionará solo con una conexión USB, cuando se alimenta con la fuente de alimentación, hay un aumento notable en el volumen. Este aumento de volumen en realidad también parece que aumenta la claridad de la separación, aunque probablemente eso solo sea mi mente interpretando de esa manera debido a ese aumento de volumen. Pero percibido real, tengo que decir que yo personalmente me ha gustado más este DAC utilizando la fuente de alimentación, o sea, el iPower 2 que viene incluido. Pues una vez más, si bien no debería haber mucho que decir sobre un DAC, me encuentro divagando y haciendo que la revisión sea mucho más larga que una revisión de auriculares. En resumen, encuentro que el Zen One Signature es un DAC muy agradable que encajará bien en los sistemas de aquellos que quieren tener una buena calidad y no quedarse atrapados en el análisis de los matices más pequeños de la música. Los que escuchan música por alegría y no para diseccionarla. He descubierto que es un equipo estable que funciona bien en múltiples escenarios, tanto alimentando altavoces como auriculares, obviamente con un amplificador entre medio, y que brinda un sonido muy agradable y placentero en general. Hay un par de cosas, como por ejemplo no poder usar tanto la entrada óptica como la coaxial, o más bien no poder cambiar entre ellos, que pueden o no influir en la decisión sobre este dispositivo, pero yo puedo ver que es una compra muy sensata para aquellos que tienen un sistema simple pero decente y que buscan un DAC decente y fácil de usar para alimentarlos. Y lo voy a dejar ahí. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página oficial del Hi-Fi Audio Zen One Signature, o sea, este DAC. También tenéis el enlace a H Reviews, donde está este review en formato escrito, tanto en inglés como en español, quizás con más detalles, quizás menos, más corto, más largo, quién sabe. Y los enlaces a las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por hoy, pues eso es todo. Vale, hasta luego.